y vamos a estar leyendo del versículo 4 al 9 y me dice con un amén, si está allí. Amén. Bueno, escribiendo Pablo, hermano, a la iglesia de Corintios, dice de la siguiente manera, dice la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, dice Pablo, dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Dios nos lo ha dado todo. Esperando, dice, esperando la manifestación, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Y el 9 dice: fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, una vez más te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por el favor inmerecido, Señor, que has puesto, Señor, sobre nosotros. Y en esta tarde, Padre, queremos exponernos, Señor, a tu palabra, Señor. Hemos tomado un tiempo, Señor, de adoración, Señor. Un tiempo, Señor, de alabarte, Padre, con nuestras bocas, Señor, con nuestro corazón, Señor. Ahora queremos alabarte, Señor, en escuchar tu palabra, Señor, y discernir, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablar a nuestras vidas, Señor, de una manera individual y una manera colectiva, Señor. Mientras nos exponemos a tu palabra, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cualquier carga, Señor, cualquier dolor, Señor, cualquier necesidad que pudiera estar en este lugar, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, toque, Señor, nuestros cuerpos, nuestras mentes, Señor, y que al estar aquí en ese lugar, Padre, tu presencia, Señor, sea manifiesta, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos salir, Padre, con una nueva perspectiva, Señor, el día de hoy, con una nueva palabra, Señor, con una palabra de aliento, Señor, que nos ayude a continuar en esta vida, Señor, en la cual, Señor, tú nos has llamado a vivir, Señor, en este tiempo, Señor, en esta ciudad, Padre, con un propósito, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Entiendo que el mensaje, hermano, es a la iglesia, pero si hay alguna persona que sea nuevecita en el Evangelio, solamente quisiera recomendarle que usted le pida al Señor: Señor, háblame, ¿cuál es el propósito por el cual tú me tienes hoy en día? Amén. Y Dios es bueno, hermano. Hemos estado hablando sobre las evidencias de los dones espirituales en la iglesia. Y la semana pasada, hermano, estaba hablando sobre la naturaleza de los dones. Los dones espirituales, hermano, hablamos de que los dones son regalos que el Señor nos da, ¿verdad? Son esos dones, esos regalos, hermano, para que nosotros podamos funcionar en el lugar donde Dios nos ha llamado. Amén. Y los dones son preciosos, hermano, son especiales y son necesarios para nuestra vida de ministerio y aún en nuestra vida personal. Dios nos ha dado esos dones, esas capacidades para nosotros poder funcionar. Y la semana pasada, hermano, solamente estaba hablando de la naturaleza de los dones. Hablamos que los dones, hermano, su naturaleza vienen de Dios. Uno no escoge los dones, ¿verdad? No es como un menú que uno abre, ¿verdad? Cuando uno llega al restaurante y uno escoge lo que uno quiere probar. Bueno, los dones no son así. El Espíritu Santo dice en su palabra que Él da los dones conforme a Él quiere, amén. Y los da, hermano, con un propósito, con un propósito. Hablamos de la función de los dones, y la función de los dones, hermano, es la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos aquí reunidos en esta congregación, y Dios nos da capacidades y dones a cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos en la iglesia de la comunidad y nos da esos dones para edificar este lugar donde Dios nos ha puesto.
Y hablé del valor de los dones y quisiera, hermano, tomar esta frase, el valor de los dones espirituales, para hablar del valor de los dones en la vida de la iglesia. ¿Por qué son valiosos los dones espirituales en la vida de nuestra iglesia? ¿Por qué son importantes los dones espirituales, hermano, aún en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar? El Señor, hermano, no solamente está envuelto en nuestras vidas dentro del ministerio, dentro de este lugar, sino Dios debe de estar introducido, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida en general, ¿verdad? Y quiero hablar, hermano, de los dones, del valor de los dones en la vida de la iglesia, y quisiera comenzar con una pequeña ilustración. Esta no está en la Biblia, para que no la vaya a buscar en la Biblia, por favor. Y se trata, hermano, se trata de un pequeño camello que estaba con su mamá descansando bajo un árbol. Y este pequeño camello, hermano, estaba mirando las cosas y se empezó a mirar a sí mismo y dice, mamá, dice, ¿por qué nos crearon así a nosotros los camellos? ¿Por qué nos hicieron una gran joroba en la espalda? Y su mamá, lindas las mamás, siempre muy atentas y con mucho cuidado se acerca y le dice, mira mi hijo camello, nosotros somos camellos y hemos sido hechos para caminar por el desierto o por largos espacios. Y la gran joroba nos han diseñado esa gran joroba para almacenar líquidos y poder caminar por grandes lugares. Y se quedó pensando el camello pequeño y dice, oye mamá, ¿y por qué tenemos estas patas tan largas y flacas? Mira cómo nos vemos. Dice, oh hijo, es que esas patas largas y flacas son para poder caminar más ágilmente en el desierto sobre la arena. Y dice el pequeño animal se quedó pensando con sus piernas largas y flacas. Dice, después de un rato el pequeño camello volvió a preguntar, mamá, dice, ¿por qué estas pestañas tan largas, mamá? Mira qué pestañotas nos puso. Hasta se me hacen pesadas en mis pequeños ojos. Y le dice, esas enormes pestañas, hijo, protegen tus ojos de la arena del desierto cuando el viento sopla fuertemente. El pequeño se quedó pensando y luego dijo, ya veo. Entonces, si la joroba es para almacenar agua cuando estamos en el desierto, las piernas largas son para caminar mejor en el desierto y las enormes pestañas son para protegernos de la arena en el desierto, mamá, ¿qué hacemos en un zoológico? ¿Y qué es lo que nos enseña, hermano, esta historia? De que muchas veces como creyentes, el Señor nos ha equiparado con muchas cosas en nosotros. Dice Pablo, dice que ningún don, dice, les ha hecho falta a la iglesia. Pero muchas veces estamos, hermano, con nuestro Dios que es correcto. Estamos, hermano, con los dones que Dios nos ha dado correctamente. Pero estamos posiblemente fuera de los planes de Dios, ¿verdad? Es curioso la vida del camellito, ¿verdad? Él dijo, bueno, tengo todo esto, pero ¿qué estamos haciendo aquí? La lección, hermano, que podemos aprender de este relato es que nuestros talentos y habilidades solamente son útiles si estamos en el lugar correcto. La pregunta es, ¿está usted en el lugar correcto? En el momento correcto y sobre todo con la actitud correcta. Podríamos estar en el lugar correcto, pero posiblemente podríamos estar con la actitud incorrecta, ¿verdad? Y Dios, hermano, no se equivoca. Tenemos un Dios que es perfecto. Él nos da los dones para edificar nuestra iglesia. Y nos los da en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Solamente quiere que usted y yo tengamos la actitud correcta, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, mirar el valor de los dones en la vida de la iglesia. Y en el valor de los dones, hermano, quisiera hablar de 2 puntos solamente. El valor de los dones que unifican la iglesia, traen unidad a la iglesia. ¿Qué piensa usted
cuando escuchas la palabra unidad. Posiblemente, hermano, a mí se me viene a la mente estar con mi familia, con mis hijos y mi esposa, ¿verdad? En un sentido de armonía, ¿verdad? Para mí se me viene eso. Cuando usted escucha unidad, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que piensa usted cuando viene el concepto de la unidad? La iglesia, hermano, Dios la ha hecho de una manera que debe de ser una iglesia unida, ¿verdad? Una iglesia, hermano, que esté en comunión. La palabra comunión viene de dos palabras: común, unión. Una unión en un mismo fin. Por eso es que nosotros nos reunimos aquí como hermanos, pero al estar reunidos aquí puede existir unidad o en este lugar puede haber desunidad, ¿verdad? Y Dios quiere, hermano, Dios quiere que crear unidad en nuestra iglesia. Y quiero leer, hermano, tomar un versículo aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 10, enseguida del versículo que leímos nosotros. Y si usted tiene la Reina Valera, posiblemente va a tener un subtítulo que dice: ¿está dividido Cristo? No vamos a entrar allí, pero solamente quiero tomar este pasaje, el versículo 10. Y dice el apóstol Pablo, dice: os ruego pues, hermanos, después de decirle todo lo que Dios ha puesto en ellos, les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice. ¿Está conmigo? ¿Está leyendo conmigo? Porque quiero que lea conmigo esto, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que ¿qué? Que habléis todos una misma cosa. Esa es unidad. Esa es unidad, dice, que habléis todos una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente. Dios quiere, hermano, que dentro de la unidad de la iglesia estemos todos en una misma mente, en un mismo pensamiento. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia de Dios? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la razón de nosotros estar aquí? ¿Cuál es la razón? Dice Pablo, dice, sino que estéis perfectamente unidos, dice, en una misma mente, un mismo pensamiento. Pablo está hablando, hermano, de una iglesia que tenga una unidad, una uniformidad en el propósito de la iglesia. Aquí no hay más grande ni más chiquito. No hay uno más pequeño, uno más grande. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y todos, hermano, hemos sido constituidos para trabajar en unidad, para hacer el ministerio en unidad, para promover la unidad en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Que el reflejo, hermano, de esa unidad que Dios, hermano, tiene con nosotros, que ese reflejo de la unidad que Dios tiene con nosotros, que ese mismo reflejo nosotros lo llevemos a nuestras casas, a nuestros hogares, y que también sea representativo en la iglesia, porque la iglesia es la representación de Dios en la tierra. Nosotros representamos a Dios. Nosotros somos personas especiales, nosotros representamos a Dios. Por eso, hermano, el valor de los dones tiene que ver, hermano, o más bien el valor de los dones unifican a la iglesia, tienen una función de unificar a la iglesia. La desunión, hermano, la desunión es un problema. La desunión es un problema. Es un problema, dice en Marcos 3, Jesús dice: si un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Asimismo, Él está hablando del reino de Dios. Dice: si un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si en la iglesia no encontramos esa unidad perfecta en Dios, sí, nosotros no podemos funcionar como debería de ser, ¿verdad? No vamos a madurar, no vamos a crecer, no vamos a fructificar en el lugar donde Dios nos ha puesto. La iglesia de Corintios, hermano, estaba dividida. Y era el problema que Pablo estaba tratando en esta carta. Dice:
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Había una desunión en la iglesia. Y Pablo, hermano, trata esa situación en el capítulo 3. Si usted le da la vuelta ya a su Biblia, en el capítulo 3, habla, hermano, de la inmadurez, hermano, de la falta de espiritualidad. Dice, de manera, hermanos, dice, hablando Pablo a los corintios, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, dice, sino como carnales. Pablo, hermano, de alguna manera está exhortando, hermano, o de alguna manera está reprendiendo a la iglesia, ¿sí?, a los hermanos. Dice de que no les podía hablar como espirituales, sino carnales. Dice, como niños en Cristo. Ahora yo entiendo, hermano, que hay personas que tienen poquito que se acercaron al Señor o que se están acercando al Señor. Pero la mayoría de la iglesia, hermanos, son personas que ya somos maduras, que tenemos un tiempo en el Evangelio, que debemos de entender un poquito más de lo que el propósito de Dios. Dice Pablo, dice, os di a beber leche. Dice, lo estoy tratando, hermanos, como niños, ¿verdad? Dice, os di a beber leches, dice, y no viandas, porque aún no eran capaces. Dice, ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, hermano, quiero decir con esto que la división en la iglesia, hermano, la división viene por una falta de madurez espiritual en la iglesia. Y al escuchar esto, hermano, es hacernos una introspección cada uno de nosotros a la luz de la palabra y decir, ¿qué necesito hacer para causar la unión? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Qué es lo que no estoy escuchando o no he escuchado de la palabra de Dios para cambiar esa parte de mí que causa algo negativo, un carácter negativo, en lugar de ser un hombre o una mujer espiritual? Pablo, hermano, hace un llamado, dice, a la unidad. Y Pablo, hermano, ilustra, hermano, este concepto de la unidad, él lo ilustra a través del cuerpo humano. ¿Ha estado pensando usted, hermano, en qué maravilloso es el cuerpo? Qué maravilloso, hermano, es el cuerpo humano. Qué maravilla, hermano, el Señor ha hecho, hermano, en los cuerpos físicos. Qué perfección. La maravilla de un cuerpo humano es perfecto. Es un mecanismo muy complejo. Se tiene que estudiar mucho para entender el cuerpo humano. Pero cuando nosotros podemos meditar aún en pequeños detalles o información que nosotros podemos llegar a tener sobre el manejo o la composición o la manera como trabaja el cuerpo, es maravilloso. Es maravilloso, hermano, de que todos los miembros del cuerpo, hermano, todos los órganos de nuestro cuerpo son esenciales para poder vivir bien. Todos. ¿Ha pensado alguna vez, hermano, o cuándo fue la última vez que pensó en su hígado? ¿Dónde tendremos por ahí el hígado? Entre lo grande que está el estómago no se encuentra, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que pensamos en nuestro hígado y decimos, Señor, ¿y para qué es esta cosa que traigo aquí adentro? Es maravilloso lo que el Señor puso en el hígado. Es el filtro del cuerpo. Filtra todas las toxinas, todas las cosas negativas del cuerpo. Pasan por ahí y la función del hígado es filtrar. ¿Para qué? Para que otros órganos puedan funcionar y puedan trabajar correctamente. Pero, ¿y el páncreas? ¿Qué pasó con el páncreas? ¿Dónde tenemos el páncreas, Dios mío? Ni sé dónde está el páncreas, pero ahí está dentro, ¿verdad? Pero qué maravilloso, el Señor puso un órgano, hermano, para que todo el cuerpo tuviera un equilibrio, hermano, en la glucosa de la sangre, que es tan importante para mantener una buena salud. Pero ¿qué pasa cuando un órgano del cuerpo, hermano, se empieza a enfermar?
¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros estamos sanos y empezamos a comer algo malo, verdad? Comida chatarra. Entonces empezamos a darle menos fuerza a algunos de nuestros órganos y nuestros órganos, hermano, empiezan a enfermarse. ¿Y qué pasa cuando los órganos empiezan a fallar? Ya no empiezan a trabajar de una manera correcta como debe de ser. Entonces el cuerpo se empieza a sentir mal. Se pierde la armonía en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Dios puso todo perfecto dentro de nosotros. Y Dios quiere, hermano, en cuestión física, Dios nos llama a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Y ahí yo creo que desde que el que está aquí parado para allá, debemos de aprender a ser responsables con la mayordomía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero el concepto no es ese, hermano. Regañarlo no es eso, es entender la perfección del cuerpo humano y saber que todos los órganos, si a usted le dijeran, a ver, mira, Beto, te vamos a sacar un órgano. ¿Cuál quieres que te saquemos? Ninguno. ¿Por qué razón? Porque todos son necesarios. Todos son necesarios. Y de la misma manera, hermano, que todos los órganos están dentro de este cuerpo y son necesarios para una correcta vida saludable, una armonía en nuestro cuerpo. Cada uno de ustedes son importantes en este cuerpo. De la misma manera que es nuestro cuerpo físico, hermano. Pablo, hermano, agarra la ilustración del cuerpo porque es una ilustración perfecta de cómo debemos de trabajar en la iglesia. Yo no sé si aquí hay un hígado, o quién es el páncreas, o quién es el estómago. Yo no sé quién, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé quién es, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros somos importantes. Cuando mi hígado deja de funcionar, hermano, hay una necesidad, se crea una necesidad profunda en mi cuerpo. Cuando mis riñones, hermano, empiezan a fallar, mi cuerpo empieza a sufrir. Cuando no está usted en el lugar donde debe de estar, cuando no está usted cumpliendo la función que debe de cumplir, todo el cuerpo, hermano, todo el cuerpo sufre de alguna manera. Todos nosotros somos importantes. La salud, hermano, la salud espiritual de cada uno de nosotros es importante. Dios, hermano, nos ha llamado a vivir en armonía, nos ha llamado a vivir funcionalmente. Funcionalmente es de que estamos haciendo las cosas correctamente y estamos avanzando. Eso quiere decir, cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes. Si dijéramos, a ver, ¿a quién vamos a sacar de la iglesia? ¿A Noemí? No podemos sacar a Noemí, porque Noemí es importante. Sí, es importante, ¿verdad? Todos somos importantes en este cuerpo. Todos los órganos, hermano, dentro de nuestro cuerpo funcionan bien. Dios, hermano, nos ha hecho para vivir en armonía. Dios ha creado la iglesia, hermano, para vivir en armonía y en funcionar en armonía. Por eso, hermano, el valor de los dones, hermano, no solamente traen unidad a la iglesia, no solamente traen unidad al cuerpo de Cristo, porque funcionamos, ¿verdad? Sino que también los dones, hermano, edifican la iglesia. Edifican la iglesia. Pero antes de hablar de la edificación de la iglesia, yo quiero preguntarles, ¿ustedes y cada uno de nosotros ya son parte de la iglesia? ¿Ya son parte del cuerpo de Cristo? Porque no es lo mismo, hermano, es estar aquí presentes que pertenecer al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, si vamos a edificar, hermanos, si vamos a construir, vamos a construir ¿con quién? Con los edificadores, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos edificadores del cuerpo de Cristo. El propósito, hermano, de los dones son para edificar a la iglesia en unidad. Dice Pablo, hermano, en Efesios 4:12, dice que el propósito el fin es de perfeccionar, dice, a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted y yo, hermano, en el lugar donde usted está funcionando, en el lugar de lo que usted desarrolla en el ministerio, usted está siendo parte de la edificación. Está siendo parte, hermano, está siendo parte de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted es importante.
Y yo le digo esto, hermano, porque cuando entendemos que somos importantes en el cuerpo de Cristo, debemos de cuidarnos. Debemos de estar, así como yo quiero, hermano, como yo deseo que mis riñones, hermano, otra vez voy con mi cuerpecito, dice, con mis riñones, yo necesito que mis riñones estén al 100% para poder funcionar. Así también nosotros. Mi trabajo, hermano, y mi responsabilidad es estar al 100% para poder ejercer el lugar donde el Señor me ha puesto a trabajar, ¿verdad? Así cada uno de ustedes, así cada uno de ustedes. Los miércoles tenemos un pequeño grupo de adolescentes y todos somos importantes. ¿No saben, hermano, qué gozo salir del devocional y encontrar, hermano, unos ricos taquitos dorados, bien hechos? Nosotros pedíamos solamente un pequeño snack y es una cena completa. Y eso, hermano, el Señor le ha dado a personas para realizar esas cosas de una manera con mucho amor sobre todo y dispuestos. Esa es la función. El valor de los dones, hermano, es para edificar la iglesia. Y dice el Señor, hermano, en Efesios 4:11, dice, y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Dios, hermano, le dio una función a cada uno, a cada persona para poder ejercer el ministerio, para engrandecer, hermano, el ministerio, la casa del Señor, ¿verdad? Dios, hermano, nos dio a cada uno una función. Pablo menciona los dones de la iglesia de Corintios. Y quisiera ir un poquito, hermano, solamente para mirar los dones que Corintios 12 menciona. Pero antes de entrar en esto, hermano, Pablo menciona los dones, pero yo quiero animarlo, hermano. Yo quiero animarlo en esta tarde. Quiero animarlo, hermano, a que sea parte de. El día jueves se me acercó una hermana. La hermana apenas puede caminar. Camina desde poquito lejos de aquí, con problemas físicos. Se me acercó y me dice, pastor, dice, escuché el mensaje del domingo en la mañana. Dios me habló, Dios me ministró. Dios me hizo saber que yo necesitaba hacer un ministerio aquí en la iglesia. Dígame con qué persona voy o qué es lo que yo puedo hacer. ¿Qué es el proceso para yo poder hacer un ministerio? Yo quiero animarlo, hermano, a cada uno de ustedes, a mi persona, a cada uno de nosotros, de que seamos conscientes, hermano, del llamado tan hermoso que Dios nos ha dado a la iglesia y seamos parte de la iglesia. Es un privilegio, hermano, pertenecer a la iglesia de Dios. No solamente, hermano, somos llamados a edificar, nuestras propias vidas son edificadas. El Señor, hermano, nos manda a alimentar, pero no nos va a mandar a alimentar sin alimentarnos a nosotros. El Señor construye caracteres nuevos dentro de nosotros. Dios nos prepara para hacer grandes cosas. Posiblemente pudiera pensar, es que yo no tengo ninguna capacidad. Sí tiene una capacidad. Si usted ya entregó su vida al Señor, si usted, hermano, ya es un hijo de Dios, usted tiene por lo menos dice la Biblia, por lo menos tiene un don. Y usted pudiera tener 2 o 3 o 4 dones, yo no sé. Pero sea parte de. Dice, Señor, ayúdame a ser parte de, para poder convertirme en un edificador. Amén. En el libro de Corintios, hermano, capítulo 12, Pablo habla, hermano, tiene una lista de los dones espirituales y quiero leer solamente unos versículos y quiero ir un poquito rápido en esto, pero en el capítulo 12, el apóstol Pablo empieza con una palabra y empieza una palabra que dice, no quiero. Esta palabra, hermano, enfática que hace Pablo, hermano, es porque Él desea mucho para nosotros, por eso Él no quiere, dice, hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Podemos ser creyentes? ¿Podemos estar en la iglesia? Pero posiblemente podemos ignorar cosas. Entonces dice el apóstol Pablo, dice,
no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales no solamente es para el predicador, no es solamente para el pastor, no solamente es para el maestro de los niños, el maestro de los jóvenes. No. Los dones, hermanos, son para todos los hijos de Dios, ¿verdad? Ya lo dijimos y lo hemos repetido. Es para todos los hijos de Dios. Pablo menciona, hermanos, los dones de la iglesia en Corintios. Dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabes que cuando eras gentil, o sea que un incrédulo, hermano, no puede entender esto. Dice: sabéis que cuando eras gentil os extraviabas, llevándonos como se os llevan los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿verdad? Igual que el cuerpo, ¿verdad? No, el cuerpo no tiene 8 riñones, ¿verdad? O no tiene 2 cerebros, ¿verdad? Aunque dicen que el estómago también hay cerebro, ¿verdad? Pero es otra cosa. Pero dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. El mismo Espíritu, hermano, el mismo Espíritu que está entre nosotros, que es parte ya de nosotros, es el que mueve toda la diversidad de los dones. Toda la diversidad de los dones. Dice, hay diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Un don, hermano, no es para decir, oh, mira qué bonito se ve el hermano. Un don, hermano, no es para decir que tenemos algo. El don, hermano, es para provecho, para cosas buenas, ¿verdad? Para provecho de nuestras vidas, para provecho de nuestra iglesia. Pero a cada uno, dice, le es manifestación del Espíritu para provecho. Y comienza Pablo, hermano, hablando porque a es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Este don, hermano, describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Qué importante, hermano, es el don de sabiduría. La palabra de sabiduría, hermano, se debe de entender como un mensaje o un discurso a la iglesia. Igualmente es un don dado a ciertos creyentes y es asociado a asuntos prácticos para la vida. Por ejemplo, hermano, cuando alguien viene a usted y le pide un consejo sobre algún asunto, y Dios, hermano, le da ese don de sabiduría, y usted puede darle un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, y esa persona puede actuar en verdad. Puede actuar, hermano, y puede ver resultados en su vida porque usted le dio una palabra de sabiduría. Jesús, hermano, es nuestro modelo en la palabra de sabiduría. Solamente quiero traer un texto. Cuando llegaron, hermano, esas personas con Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? Esas personas llegaron atacando a Jesús, ¿verdad? Tratando de agarrarlo en un error, ¿verdad? Y dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús dice, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo, dice, y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Esa es una palabra, esas son palabras de sabiduría de Jesús, ¿verdad? Esa fue una manera de responder a Jesús de manera que desarmó a sus enemigos, ¿verdad? Y lo hizo correctamente. Después, hermano, en la lista vemos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, hermano, es un don hablado que implica, dice, la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene de la revelación de Dios. Cuando nosotros, hermano, cuando la persona que el Espíritu Santo le da la palabra de ciencia, entiende, hermano, el corazón y los planes de Dios.
que conoce los planes de Dios en profundidad. Esa es una palabra de ciencia. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas más profundas de Dios y los misterios de su palabra. Solamente por un momento piensa, hermano, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y nos presentan el Evangelio y empezamos a caminar en nuestra vida cristiana. Pero cuanto más caminamos en una relación con Dios, entre más, hermano, nos metemos en profundidad en la Escritura y en una relación profunda con Dios, el Señor nos va revelando ciertas cosas, ¿verdad? Que en el principio posiblemente si las hubiéramos escuchado no las hubiéramos entendido. Pero el Señor, hermano, la palabra de ciencia, hermano, es ir entendiendo profundamente la mente de Dios, ¿verdad? Los planes de Dios. La palabra de ciencia nos revela lo que hay en la mente de Dios respecto de un asunto o personas, lugares o cosas del presente o del pasado, pero nunca del futuro. Dice, ¿cómo esperemos que Dios nos revele algo si no lo buscamos nosotros? Hay un ejemplo, hermano, de Jesús en Juan 1:47, donde dice, cuando Jesús vio a Natanael, ¿se acuerda de esa historia? Dice, vio a Natanael que se le acercaba y dijo él, he aquí, dice, un verdadero israelita. No solamente era una cuestión para entablar una conversación con él, no. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús, hermano, Jesús se movió obviamente en los dones de ciencia. Él conocía las cosas, ¿verdad? Él veía a las personas. Pero Dios, hermano, también le da dones a los hombres, hermano. Le da también dones de ciencia. En una ocasión, y creo que una vez comentaba yo esa experiencia personal, cuando en una ocasión, en una noche estaba estudiando y sentía mucha aflicción y mucha turbulencia dentro de mí porque no podía hacer lo que estaba haciendo y tenía una gran aflicción y una carga tremenda. En ese momento que yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame, no puedo con esto. Inmediatamente me entra un mensaje de texto y me dice, hermano, el Señor me ha dicho que hables lo que tienes que hablar. ¡Pras! Digo, Dios mío, ¿cómo supo este hermano, cuál era mi necesidad y a las horas que yo estaba batallando, ¿verdad? Entonces, Dios, hermano, da dones a los hombres. Este tiene que ver con el don de la ciencia. Y también hay otro don, hermano, don de discernimiento de espíritus. Dice, Dios no usa, hermano, esferas de cristal o la astrología para mirar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Dios conoce el corazón. Él sabe el espíritu, hermano, de las personas. Jesús, hermano, vio a aquel hombre gadareno, hermano, inmediatamente no estuvo viendo a ver qué le pasaba, si tenía esquizofrenia o necesitaba terapia o algo, no, simplemente llegó y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y Legión le contestó el demonio, dice, porque somos muchos, ¿no? Entonces, el discernimiento de espíritu, hermano, la capacidad que Dios le da a personas a discernir cuál es el espíritu que está moviendo a las personas, ¿verdad? Nosotros miramos tanta gente caminar aquí alrededor, pero no alcanzamos a discernir qué espíritu los está moviendo a ellos, ¿verdad? Necesitamos el espíritu de discernimiento. Y también, hermano, Pablo habla del don de la fe. Todos, hermano, tenemos fe. Todos llegamos al conocimiento de fe. La fe se refiere, hermano, a la confianza en el poder de Dios, dice, y en el Espíritu Santo. Todo cristiano manifiesta fe, pero no todos tienen el don de fe. Recuerdo una vez, hermano, un pastor ya mucho mayor, él ya está con el Señor, pero él nos platicaba una experiencia. Iba a predicar a unos ranchos en aquel tiempo en México. Dice, tenía que caminar mucho espacio. Dice, cuando él venía de regreso, ya venía totalmente a oscuras, venía muy tarde y venía a oscuras. Y dice que había unas personas que lo conocían y lo que él estaba haciendo y lo querían asesinar.
Y dice que lo estaban esperando en una esquina. Dice que los pudo ver de lejos que estaban en esa esquina. Y ya sabía de la amenaza que había sobre él. Y dice que por un momento empezó a sentir temor y escuchó una voz que le dijo el Señor, ve y pasa por ahí. Entonces él, hermano, tuvo que necesitar fe para poder decir que esa voz era del Señor y poder pasar por ese lugar. Mi esposa y yo estábamos con este hermano y fue una bendición escuchar eso. Dice que el hermano pasó a un lado de ellos y ellos no lo pudieron mirar a él. No lo pudieron mirar. Dios hace cosas, hermano, maravillosas. Dios hace cosas maravillosas, hermano. El hermano necesitó el don de la fe para poder escuchar esa voz y obedecer esa voz de lo que le estaba diciendo el Señor. Dice que los hombres no lo pudieron mirar y él pasó junto de ellos. Dice, yo pasé caminando con mi maletita, caminando. El pastor, el tío del hermano Labrada, no recuerdo ahorita su nombre del hermano, pero el don de fe. Dice, algunos cristianos tienen fe de una manera continua, dice, pero ninguno tiene continuamente el don de la fe en ellos, ¿verdad? Se necesita, hermano, el don de la fe para escuchar el llamado del Señor y muchas veces nosotros queremos ser llamados a un lugar bien, pero cuando el Señor nos está llamando a un lugar, hermano, donde no hay comodidad, donde hay distancia y donde tienes que renunciar a todo lo que tú tienes aquí, se necesita un don de fe, ¿verdad? Y el don de fe, hermano, es un don que el Espíritu Santo le da a ciertas personas. Acuérdese, hermano, que los dones del Espíritu Santo el Señor los da de acuerdo al propósito de Él, no al propósito de nosotros. También está el don, dice Pablo, habla, hermano, del don de hacer milagros. Un milagro, hermano, es una situación en la cual hay una ley natural, está fuera de nosotros. Hay una ley natural o un resultado predecible. Dice, son suspendidos por Dios. Solamente Dios, es una actuación de Dios, hermano, a través de una persona para hacer algo sobrenatural. Para hacer algo sobrenatural. Hemos escuchado pastores que oran por personas que tienen un pie más chiquito que el otro y el Señor por ahí hace milagros, ¿verdad? Milagros creativos. Ahora, dones de hacer milagros. Son resultados, hermano, que totalmente impredecibles, inexplicables. Solamente Dios puede hacerlo a través de una persona. Los dones de sanidad no se refieren, hermano, a los curandores. ¿Ha escuchado usted personas, hermano, curanderos y todo ese tipo de personas, hermano, que en México había una persona que se llenaba su casa y era una línea tremenda todo el día, todos los días? Un señor que nunca había estudiado ni siquiera medicina, pero curaba a través de sus manos. Ponía las manos y salían las personas que salían operadas, yo no sé cómo. Un espíritu, hermano, negativo ahí. Pero ese no es el don de sanidad. Sí. El enemigo utiliza muchas cosas, hermano, para engañar a la gente. El enemigo es real y hay sanidades del enemigo reales, pero que no vienen de Dios. Pero el don de sanidad, hermano, es la sanidad divina que viene solamente de Dios. Solamente de Dios. Y debemos orar, hermano, porque necesitamos el don de sanidad. Necesitamos el don de la sanidad. Yo recuerdo en una ocasión que una de mis hermanas, la mayor, hablaba por teléfono con ella hace tiempo y se enfermó de tifodea, algo así. Está súper mal mi hermana, súper mal. Y al escucharla, sucedió algo que quebrantó mi corazón por dentro. Quebrantó mi corazón. Escucharla y escuchar cómo se sentía y todo eso. Y ese día, creo que ese día, hermano, ha sido una de las pocas veces hermano, que por una sanidad que le pedí al Señor que sanara a mi hermana. Solamente esa vez sucedió, pero al siguiente día yo hablé con ella y totalmente sin nada, absolutamente sin nada. Ahora, he orado por otras personas y no han sanado, ¿verdad? He orado por muchas personas y no han sanado. Tampoco se han muerto, pero no han sanado. Pero posiblemente yo creo que en ese día el Señor actuó en el don de sanidad y sanó el cuerpo de mi hermana, ¿verdad? Necesitamos buscar los dones espirituales.
Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo, el don de sanidad, debemos de anhelarlo y debemos de buscarlo porque es necesario para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a saber si el Señor nos da el don de sanidad si no oramos por los enfermos? Amén. Así que necesitamos orar por los enfermos, ¿verdad? También Pablo, hermano, habla del don de la profecía. La profecía, hermano, es un don de proclamación del Evangelio, ¿verdad? Nosotros miramos los profetas del Antiguo Testamento y nosotros posiblemente no estamos en el título de profetas, pero sí estamos en la función del profeta. Lo que estamos haciendo nosotros es profetizando, es proclamando la palabra de Dios, proclamando el Evangelio. Todos, hermano, no necesitamos que nos bauticen, hermano, nos pongan el título de profetas para proclamar la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, hermano, miramos personas profetas de Dios que se levantaban y particularmente era así dice el Señor, ¿verdad? Así dice el Señor. Cuando nosotros ahora nos levantamos y decimos así dice el Señor, es importante que nos aseguremos que así dice el Señor, ¿verdad? Que así dice el Señor, pero la palabra de Dios, hermano, tenemos la palabra más certera, más segura, ¿verdad? Nosotros podemos, hermano, hablar de la palabra de Dios y podemos hablar con la certeza de que así dice el Señor, ¿verdad? Así dice el Señor. El profeta, hermano, es la proclamación del Evangelio. La profecía tiene tres aspectos importantes, que es para edificar, para exhortar a la iglesia y para consolar también. ¿Cuántas veces el Señor nos consuela a través de su palabra, verdad? El propósito, hermano, de toda edificación y exhortación y consolación, esa es la función del profeta. En Romanos 2, hermano, Pablo agrega el hecho de que la fe es el principio que opera detrás de la profecía y que la profecía debe de ser ejercida en proporción a la medida de fe de cada uno de nosotros. En Romanos, hermano, capítulo 3 dice que el Señor nos ha dado diferente medida de fe a cada uno de nosotros. Así que conforme a nuestra medida, debemos ¿de qué? De profetizar. También Pablo, hermano, habla del don de lenguas. El don de lenguas, hermano, ha sido más común, lo que se le llama la glosalia. Y este es el hablar en lenguas angélicas. Dice Pablo, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y habla misterios, habla con Dios. Pero también está, hermano, el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseña allí, hermano, de que si hablamos en lenguas, ¿sí? Que si se habla en lenguas en la iglesia, debe de haber una interpretación de las lenguas. Pero por el otro lado también, hermano, en la palabra del Señor, el hablar en lenguas tiene también que ver con la capacidad que Dios le da a ciertas personas en ciertos momentos para hablar en otro lenguaje que nunca han escuchado posiblemente. Y la semana pasada hablamos un poquito, hermano, del avivamiento de Azusa, ¿verdad? Que fue una réplica de lo que sucedió en Hechos 2 cuando vino el Pentecostés, ¿verdad? Que las personas empezaron a hablar en otras lenguas, pero no lenguas angélicas, sino empezaron a hablar en otras lenguas donde otras personas escuchaban el mensaje de salvación en su propia lengua, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor habla de las lenguas angélicas, pero también habla de la capacidad que Dios le puede dar a un hombre, a una persona, con el fin de hablarle a una persona, hermano, en otro idioma y que esa persona entienda el evangelio de Cristo y lleguen a ser salvos, ¿verdad? Nuevamente, los dones, hermanos, son para los propósitos de Dios y Él puede hacer las cosas como quiere. Lo puede hacer de una manera maravillosa, de una manera sorprendente. Él lo puede hacer porque Él es Dios. También, hermano, pero en el libro de Romanos, hermano, Pablo habla también de los dones espirituales, pero Pablo le da un toque, hermano, más práctico para la iglesia, más práctico para la iglesia. Pablo, primeramente, hermano, si va conmigo a Romanos 12, dice del versículo 4, 12:4, dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso ya lo hablamos, ¿verdad? En la iglesia dice, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros
los unos de los otros. Ese es el tema de la unidad que estuvimos hablando. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, ya hablamos de la profecía, úsese conforme a la fe, ¿verdad? Profetice, hable del Señor en su vida, hable del Señor en su trabajo, hable del Señor donde usted se encuentre, ¿verdad? Sea ese portador, sea ese profeta en el lugar donde usted se encuentra. Dice Pablo también, dice, o si de servicio. El servicio, hermano, yo creo que es uno de los dones, hermano, más nobles, hermano. Más nobles el servir uno al otro. Qué lindo es servir, ¿no le parece a usted? Qué lindo es poder servir a otras personas. ¿Le gusta a usted, hermano, cuando usted llega a un lugar y lo atienden bien, le sirven bien, lo tratan con mucha amabilidad, le hacen sentir que es bienvenido? Ese es un don maravilloso, hermano. Es un don que todos debemos de tenerlo, debemos de practicarlo, ¿verdad? El don de servicio. El don de servicio dice, o si de servicio, dice, en servir, dice, el que enseña, es un don del que enseña. La capacidad que Dios le da a una persona, hermano, para entender las escrituras y poderlas transmitir a una persona. Ese es un don del Señor. Dice, el que enseña, dice, pues enseña. El estar practicando el don, hermano, es la evidencia que tienes el don, ¿verdad? Si tú tienes un don de enseñanza, pero nunca enseñas, pues nunca vas a saber y nunca van a saber, ¿verdad? Que enseñas. Dice, el que exhorta no es regañar a alguien, ¿verdad? De decirle, ¿no? Exhortar, hermano, es traer a una persona al lado y decirle, mira, hermano, yo creo que está pasando esto, estás cometiendo eso, mira, te animo conforme a la Escritura con mucho amor decirle, mira, te animo a que mires lo que la Escritura dice sobre esto y que endereces tu camino, ¿verdad? Es una exhortación con amor, ¿verdad? Es una exhortación para que las personas, hermano, vengan otra vez al entendimiento de lo que Dios quiere para ellos. Dice, el que exhorta, dice, a la exhortación, dice, el que reparte con liberalidad. ¿Ha visto usted una persona, hermano, dadivosa? Conoce personas, no abundan mucho, ¿verdad? Pero hay personas, hermano, que hasta lo que no tienen dan. ¿Ha visto esas personas? Que usted llega a un lugar, hermano, y lo cargan hasta cuando sacan los huevos del refrigerador, hermano, llévate una naranja, llévate esto, todo te dan. Y dice Pablo, dice, si tú tienes ese don, hazlo con deliberidad, hazlo libremente, no le pongas un freno, dalo porque ese es tu don, ¿verdad? Dice Pablo, dice, reparte con libertad, dice, el que preside, ¿sí? El que preside tiene que ver, hermano, con el liderazgo de la iglesia. Dios, hermano, ha puesto liderazgo en la iglesia para poder dirigir. Dios ha puesto, hermano, personas para dirigir, ¿verdad? Y la misma función de dirigir, hermano, es la misma función, hermano, delante de Dios del que está sirviendo como quiera, abriendo la puerta. Solamente es una diferencia de responsabilidad. Y no solamente, hermano, tiene que ver con el pastor o el pastor asociado, no. Dios ha puesto líderes en la iglesia, hermano, líderes en la iglesia. Líderes de ministerios, líderes de ministerios de la música. Mire, hermano, qué linda adoración tuvimos hoy esta tarde. Esto solamente, hermano, es por la función del líder. La función del líder, hermano, el líder de ministerio. El líder es aquel, hermano, que no va a dejar caer su responsabilidad, ¿verdad? Y la iglesia, hermano, estamos llamados a honrar a las personas. A honrar, no por la posición, es por la posición que tenemos en Cristo, ¿verdad? Todos somos dignos de honrar, todos somos dignos de respetar, todos. Dice
dice Pablo, dice, el que preside, dice, con solicitud, dice, el que hace misericordia, dice. ¿Cuántos misericordiosos conocemos el día de hoy? Mire, este don de misericordia, hermano, el don de misericordia, hermano, dice que Dios es misericordioso. La persona que tiene el don de misericordia, hermano, es un reflejo de Dios. Porque dice que Dios es misericordioso en su palabra. Es tener ese corazón, hermano, es sentir ese dolor que los demás están pasando. No todas las personas podemos experimentar eso. Es un don que el Señor nos da. Dice, si tú sientes que tienes misericordia, aplica la misericordia. Busca dónde dar la misericordia. Sé misericordioso. Sé misericordioso. Tener piedad o misericordia es tener compasión. Se dice que la misericordia es un atributo de Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, dice en Efesios, por su gran amor que con que nos amó a nosotros. Ser misericordioso, ¿verdad? Podemos, hermano, anhelar el don de la misericordia, ¿verdad? Muchas veces podemos desear, oh Señor, dame un don donde esté arriba, ¿verdad? Donde sea visible. Pero ¿qué de todos los dones, hermano, donde posiblemente nadie se va a dar cuenta? Pero Dios va a estar allí. Y si Dios, hermano, te dio el don de la misericordia, practica la misericordia. Y los que sentimos que no somos tan misericordiosos, practiquemos la misericordia. Amén. Porque somos hijos de Dios. Dice Pablo, hermano, en el versículo 9, dice, el amor, dice, después de decir que el que hace misericordia, hacerlo con alegría, dice, el amor, hermano, dice, sea sin fingimiento. ¿Por qué dice Pablo esto después de los dones espirituales? ¿Por qué dice Pablo, hermano, de que el amor sea sin fingimiento después de las capacidades que Pablo nos está mencionando aquí? Porque Dios, hermano, no nos pide un estándar para darnos un don espiritual. No nos pide que seamos más santos o que cualquier cosa. No nos pide, no tenemos un requisito. Dice su palabra que el Espíritu Santo nos da como Él quiere y a quien quiere. Es por eso, hermano, que podemos ver personas, hermano, aún en el liderazgo que han fallado. ¿Por qué? ¿Tienen el don de Dios? ¿Tienen el don de ministrar? Sí lo tienen, pero no tienen un carácter correcto. Entonces los dones no tienen que ver con el carácter, es una decisión del Espíritu Santo. Pero por eso Pablo nos dice aquí, dice, amaos los unos a los otros con un amor fraternal. Quiere decir, hermano, de que si Dios nos ha dado dones espirituales a nuestras vidas, debemos de cuidar nuestro carácter y debemos de cuidar nuestra manera como nosotros nos expresamos a los demás. Dice, el amor sea sin fingimiento, dice, aborrecer lo malo. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dice Pablo aborrecer lo malo? Dice, seguid lo bueno. Porque si nosotros no seguimos, porque si nosotros no aborrecemos lo malo, entonces los dones espirituales, hermano, vamos a correr el riesgo de manejarlos equivocadamente. Solamente como un ejemplo. En Segunda de Reyes, hermano, ¿se acuerda usted la historia del profeta Eliseo? Cuando Naamán fue a buscar al profeta Eliseo para que le quitara la lepra, para que lo sanara de la lepra, ¿sí? Eliseo, hermano, obviamente tenía dones de Dios, hermano, y el profeta se movía en los dones, y uno de los dones era de sanidad. Pero había un siervo. ¿Se acuerda el nombre del siervo? Gesín, algo así. Pero la cuestión es esta, hermano, de que cuando el profeta sanó a Naamán, y Naamán en agradecimiento quiso pagarle por el favor, ¿qué le dijo Eliseo? No, yo no voy a tomar nada de eso, y se fue. Pero después el siervo, Gesín, creo que es el nombre, después, escondidas de Eliseo, se fue. ¿A qué? A lucrar del don espiritual que su jefe tenía, ¿verdad?
Entonces, cuando dice Pablo, hermano, de que el amor sea sin fingimiento, es precisamente en proteger la manera como nosotros expresamos o manifestamos los dones en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Estamos en Romanos 12. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal, en cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué es la actitud, hermano, que debemos de tener en la iglesia? Honrarnos unos a otros. ¿Y cómo se vería en la práctica, hermano, honrarnos unos a los otros? Es, por ejemplo, yo voy con un hermano y le digo, oh, brother, tú eres el mejor. Y el hermano se levanta y dice, no, tú eres el mejor. No, brother, tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. ¿Sí? Eso es más o menos, hermano, como se vería en la práctica, honrarnos, hermano, unos a los otros. Honrarnos. Aprendamos, amados, aprendamos a honrarnos unos a los otros. Que nuestro amor, hermano, sea sin fingimiento. Dios ha puesto dones espirituales en ti. Dios los ha puesto. Pero aprende a cuidarlos. El amor, hermano, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es esencial para que nosotros podamos ser efectivos en el don que Dios ha puesto en nosotros. Amén. ¿Está conmigo todavía aquí? La Biblia, hermano, nos habla de que debemos de anhelar los dones espirituales. Ahora, es bueno anhelar los dones espirituales. Es bueno buscar los dones espirituales, las habilidades para ejercer un ministerio. Es bueno. Seamos fieles con lo poco. Seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. Dios te ha traído en este día, hermano, y posiblemente dices, bueno, yo no sé qué es lo que está hablando el hermano, yo no sé todavía lo de los dones espirituales. Solamente quiero decirte que aunque tú eres nuevecito en este día, Dios tiene algo para ti. Dios tiene un don especial para que tú lo ejerzas en el lugar donde estés. Dios es bueno. Dios, hermano, amaba a la iglesia de Corintios. Y a través del corazón del apóstol Pablo, a través del apostolado y del pastoreado del apóstol Pablo, Dios quería que la iglesia de Corintios tuviera el amor, la unidad para poder ejercer su función en ese tiempo específico. Dios quiere que usted y yo cumplamos, hermano, nuestra función en este tiempo, hermano, en el lugar que Él nos ha puesto. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la actitud correcta para hacerlo. Amén. ¿Usted sabe cuál es el don que Dios ha puesto en usted? ¿Usted está seguro del don que Dios ha puesto en usted? Hoy, hermano, yo creo que es una buena oportunidad. Si usted sabe que Dios ha puesto un don en usted y usted lo ha dejado por allí en el baúl del recuerdo o del olvido, es buen tiempo para pedirle perdón al Señor. Es buen tiempo para pedirle, Señor, yo sé que me moviste a esto y lo he dejado de hacer. Perdóname, dame una oportunidad más. Dice que el Señor, que los dones son irrevocables. El Señor no va a remover los dones que hay en ti. No los va a remover. Pero Él está esperando, hermano, de que tú te vuelvas a rendir a Él. De que tú seas honesto, de que tú seas consciente de ese don. Y de que le pidas al Señor, Señor, ayúdame a ejercer la capacidad que tú has puesto dentro de mí. Para tu gloria, Señor, para tu gloria.